Hola, esta es la cuarta parte de la mochila. Ya quise enseñarla terminada para que ustedes vean cómo le luce el fajón, cómo realmente combina perfectamente los colores del fajón con la mochila, con todo el diseño de la mochila. Realmente está muy bien pensado. Por eso me gusta enseñarles hacer el cuerpo de la mochila, porque yo con el resto de los hilos que me quedan hago el fajón, y por eso siempre les coloco en la descripción la cantidad de materiales un poco exagerados. Yo sé que en la mochila se gastan menos, pero yo sí saco el fajón con lo que me queda, entonces sí hago cuentas con eso. Quería contarles, la mochila queda grande. Me han preguntado mucho que si con dos sombreros. Si alguien lo quiere con dos sombreros, el otro sombrero iría acá en la parte de atrás. El diseño del sombrero, esta parte de ancho es de 72 puntos, y esta parte de acá hasta acá es de 23 vueltas de alta. Entonces eso es lo único que ustedes tienen que tener en cuenta. Y que si van a hacer un segundo sombrero en la parte de atrás, la cantidad de puntos de acá hasta donde empieza el segundo sombrero tiene que ser la misma cantidad de puntos que dejen acá. Esa misma tendrán que dejar de acá a donde empiece nuevamente el sombrero. ¿Listo? Es lo único, pero sí quedaría perfecto con un sombrero acá atrás. La verdad no se lo hice porque yo trabajo por encargos y así me lo pidió la clienta, entonces por eso lo hago de esta forma. Eso era lo único que quería. En esta cuarta parte vamos ya a empezar la copa. Recuerde que en la tercera parte quedamos en la vuelta 7. Las estamos contando desde donde empecé el primer blanco, entonces en la vuelta 7, y vamos ya a empezar a subir la copa. Falta una quinta parte. Creo que con eso ya terminamos para enseñarles a hacer el borde, y ya con eso no sería más, para no seguir alargando el paso a paso y seguir con nuestro siguiente proyecto. Este es el siguiente proyecto. Les doy un adelantito. Realmente me han preguntado muchísimo qué vamos a hacer después de la mochila del sombrero volteado, que ya casi la terminamos. Entonces quiero darles el adelantito. Así va. Realmente está bastante demorada porque quedó muy grande. Es muy grande la mochila playera que estamos haciendo, pero vale la pena. Entonces aquí los dejo con este adelantito. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que le den un me gusta a mis videos. Es muy importante para YouTube saber que sí gustan los tutoriales, que sí son útiles, que sí estamos aprendiendo. Invitarlos también a la página de Facebook Creaciones Mari Crochet Colombia, en Instagram también como Creaciones Mari Crochet Colombia. Y sin más, empecemos con la cuarta parte de nuestra mochila de sombrero volteado. Bueno, en esta vuelta todavía queda un punto corrido. Creo que en la anterior les dije que ya quedaba café sobre café. No, vamos a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blancos. Y si contamos el café acá, tengo acá solo la esquinita, sin contar estos de acá, solo esta parte. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cafés. Y este, que sería la vuelta 8, todavía nos queda corrido. A partir de este vamos a hacer, creo que 4 o 5 sin correrlo, pero este todavía queda el primer café sobre beige, y vamos a hacer 5 cafés. 1 sobre beige y 4 sobre café, para un total de 5. Voy a hacer 3 blancos, 1 sobre café, 2 sobre blanco, y voy a hacer 4 cafés, 1 sobre blanco y 3 sobre café. Cuatro cafés. Voy a hacer 3 blancos,
Y voy a hacer 9 cafés. Cuatro, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 cafés. Voy a hacer 4 blancos. Y voy a hacer 6 cafés. Tres sobre blanco y 3 sobre café. Y voy a hacer 6 blancos. Tres sobre café y 3 sobre blanco. Y voy a hacer 6 cafés. Tres sobre blanco. Y 3 sobre café. Acá. Voy a hacer 2 blancos y 2 cafés. Dos blancos y 2 cafés que quedan sobre café. Y voy a hacer 5 blancos, que estos 5 blancos también quedan sobre blanco. 1, 2, 4 y 5 también quedaron sobre café. Y voy a hacer 3 cafés, 3 blancos. Todos quedan sobre el color que va. 1, 2, 3 cafés. Uno, 2, 3 blancos. Acá hago 3 cafés, 3 blancos que quedaron igual. Estos 5 blancos quedaron blanco sobre blanco, café sobre café y blanco sobre blanco. Acá voy a hacer 3 cafés. 1, 2, 3. Y me queda un café libre donde empiezo el blanco. El blanco voy a hacer también 3. 1 sobre café, 2 sobre blanco. Y voy a hacer también 3 cafés acá. Y me queda igual. 1 sobre blanco. Y me quedan 2 cafés sobre café. Y me queda un café libre, que aquí voy a hacer el primer beige de la vuelta. Entonces, si se dan cuenta, ya empecé a correr el café hacia adentro. Y voy a hacer el primer beige en el último café. Y voy a dar toda la vuelta de puntos beige hasta volver acá para enseñarles qué vamos a hacer. Bueno, esta es la vuelta número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y esta que estoy empezando es la vuelta 9. Recuerden que igual si cuentan estos cafés de acá le dan 9 hasta acá, que es la que estoy empezando.
En esta vuelta 9 hacemos 5 cafés, pero quedan todos sobre café. No empecé sobre beige, empecé encima del café. Y voy a hacer 3 blancos, 3 sobre 3 blancos, 4 cafés, todos quedan sobre café. 4 y voy a hacer 4 blancos. Este sí me queda el último sobre café. Voy a hacer 3 sobre blanco, y el último sobre café, y voy a hacer 5 café. Y estos 5 color café me quedan sobre el café. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer 4 blancos. 1, 2 y 3 sobre café, y el último sobre blanco. 4 blancos. Y voy a hacer 6 color café. 3 sobre blanco y 3 sobre café. Para un total de 6. Y voy a hacer 6 blancos. 1, 2, 3 sobre café y 3 sobre blancos. Y voy a hacer 6 cafés. Me quedan 3 sobre blanco, y 3 sobre café. Y voy a hacer 5 blancos. Me quedan 3 sobre blancos, 3 sobre café y 2 sobre blancos. 5 blancos, 3 sobre café oscuro y 2 sobre blancos. Y voy a hacer 2 cafés. Acá estamos empezando la copa del sombrero. Esta línea que se ve acá, aquí ya hay 2 vueltas de cafés juntas, 2 cafés sobre café, forman la línea de la copa del sombrero. Y vamos a hacer 4 blancos. Los 4 quedan sobre blanco. 1, 2, 3, 4. Y voy a hacer 3 cafés, y el primero me va a quedar sobre blanco y los otros 2 sobre café. Voy a hacer 3 blancos, el primero me queda sobre café y los otros 2 sobre blanco, y voy a hacer 3 cafés. Ya todos están corriendo, pero hacia adentro. 1 sobre blanco, 2 sobre café, vuelvo a hacer 3 blancos, 1 sobre café, 2 sobre blanco, y por último los últimos 3
que me queda el primer café sobre blanco y los otros dos sobre café. Y así me queda un café oscuro libre, que con ese voy a empezar los beige. Acomodo mis hilos. Recuerde alargarlo un poquito y empiezo acá el color beige. Así queda. Ya se hace la curvita hacia adentro y así se empieza a formar el sombrero. Recuerden, esta hilera que empieza a formarse acá, línea de cafés, es la copa del sombrero. Así terminamos la vuelta 10. Vamos a hacer terminamos la vuelta 9. Damos toda la vuelta con beige y aquí vamos a empezar la 10. La 10 también vamos a hacer los primeros 5 cafés sobre cafés y ya les enseño cómo van los otros puntos. Bueno, ya terminé la vuelta. Recuerden que estamos en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos empezando la vuelta 10. Igual la podemos contar en esta orilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es la tercera vuelta donde quedan los cafés alineados. Entonces acá hice 5 cafés y los 5 me quedaron sobre café oscuro. Eso lo empecé a hacer a partir de la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hice la vuelta 8, la vuelta 9 y 10, uno sobre otro. ¿Listo? Entonces eso quiero que les quede claro para que ustedes no se me pierdan. Y vamos a hacer, ya tengo 5 cafés oscuros, voy a hacer 3 blancos, que estos 3 quedan también sobre blanco. Voy a hacer 4 cafés que también quedan sobre café. Y voy a hacer 10 blancos. Voy a hacer los 10 blancos. Uno, 2 y 4 quedan sobre blanco. Cinco sobre café y uno más para 10. Ahí me quedó 1, 2, 3, 4 sobre blanco, 5, 6, 7, 8, 9, 5 sobre cafés y el punto 10 me quedó sobre blanco. Y voy a hacer 6 cafés. Tres sobre blanco y 3 sobre café, para un total de 6 cafés. Mira, ahí ya se ve el primer arco de nuestro sombrero. Este blanco forma el segundo. En la siguiente vuelta se va a ver mucho mejor. 6 cafés, voy a hacer 5 blancos. Tres sobre café y 2 sobre blanco. Voy a hacer 6 cafés y 3 blancos. Uno, 2, 3, 4 sobre café. Perdón, 4 sobre blanco del café oscuro y 2 sobre café, para un total de 6. Y voy a hacer 3 blancos.
3 blancos sobre café. Y voy a hacer un café, un blanco y un café. De esta forma. Un punto café sobre café. Un punto blanco sobre blanco. Y un punto café sobre blanco. Y voy a hacer 3 blancos. 1, 2, 3 blancos, 2 cafés en estos 2 cafés que tengo. Dos cafés y voy a hacer 5 cafés más. Estos 2 que son los de la copa y voy a hacer 5 más. Quedan 4 sobre blanco y 1 sobre café. En total tengo 7 cafés seguidos, 2 que son los que forman la copa y 5 más. Y voy a hacer 4 blancos. Dos sobre café, 2 sobre blanco. Y voy a hacer 3 cafés. 1 sobre blanco y 2 sobre café. Y termino con 3 blancos y con 3 cafés. El primer blanco sobre café y 2 sobre blanco. El primer café sobre blanco y 2 sobre café. Y recuerden que queda un café libre, pero en ese color café que tengo acá voy a empezar los beige. A ver, que no se me enreden mis hilos. Voy a empezar los beige para dar toda la vuelta en beige en este último café. Y de esta forma empiezo a dar la vuelta en color beige. Así nos está quedando. Ya se nota un poquitico más el diseño. Ya realmente ahora sí tiene un poquito de cara. Ya se entiende un poco qué es lo que estamos haciendo. La curva aquí del sombrero y esta que ya se están cerrando estas curvas. Y acá estamos empezando la copa del sombrero. Vamos a avanzar con la siguiente vuelta. Ya les enseño la siguiente vuelta. Aún empieza el café sobre estos cafés. Entonces vamos a hacer igual 5 cafés sobre café oscuro. Bueno, ya terminé la vuelta 10. Vamos a hacer la 11. Recuerden que a partir de esta vuelta estoy haciendo café sobre café. Vuelvo a enseñarles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya la vuelta 8, 9, 10 y la 11 la vamos a hacer café sobre café. La que sigue también, queda también la 12, café sobre café. No quiero es que se me pierdan en estas vueltas, porque como estamos haciendo lo mismo, café sobre café, es muy fácil que ustedes se puedan perder. Por eso se los explico para que no tengan inconvenientes. Vamos a hacer 5 cafés. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 3 blancos. Uno, 2, 3 blancos. Voy a hacer 5 cafés. Uno, 2, 3, 4 sobre café y 1 sobre blanco. Total 5 cafés. Y voy a hacer 6 blancos.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 6 cafés. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Quedaron 3 sobre blanco y quedaron 3 sobre café. Y voy a hacer 5 blancos. Uno, 2, 3 sobre café y 2 sobre blanco. Ya se empieza a rendir un poco más. Y voy a hacer 6 cafés. Tres sobre blanco. Y voy a hacer 3 sobre color café. Para un total de 6. Voy a hacer 2 blancos. Dos sobre blanco. Voy a hacer un café sobre café. Y voy a hacer 4 blancos. 1, 2, 3 sobre blanco y 1 sobre café. Y voy a hacer un café. Este café queda encima del blanco. Y voy a hacer 4 blancos. Uno sobre café y 3 sobre blanco. Y voy a hacer los 2 cafés. Recuerde que esta línea es la de la copa del sombrero, entonces acá siempre me quedan 2 cafés. Listo. Y voy a hacer 7 blancos. Uno, 2, 3, 4, 5 sobre café y 2 sobre blanco, para un total de 7 blancos. Y voy a hacer 3 cafés, 3 blancos y 3 cafés. Termino con 3, 3 y 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Y acá en esta vuelta ya me quedan 2 cafés sin terminar, que ese lo termino con beige. 1 y 2. 2 beige sobre café. Y de esta forma habremos terminado la vuelta 11. Acá ya se nota un poquito la copa del sombrero. Esta línea es la copa del sombrero. En la siguiente vuelta ya cerramos esta aleta de acá para que quedemos trabajando solo sobre la forma de la copa. Bueno, ya vamos súper adelantado. Acá ya empieza a verse mucho mejor la copa de nuestro sombrero.
Esta es la vuelta 11. Si la contamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y acabo de empezar la 12. Estoy empezando la 12. Terminamos la 11 y esta es la 12 que la acabo de empezar. Adelanté este pedacito para enseñarles. Después de la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya la vuelta 8, 9, 10, 11 y 12 quedan los cafés y los blancos alineados, uno encima del otro. 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas que queda perfectamente alineado. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la última vuelta que vamos a dar, que queda el café sobre el café. A partir de esta vuelta, la 12, ya empieza a quedar corrido. ¿Listo? Tengo 5 cafés sobre café, 3 blancos sobre blanco y voy a hacer 13 puntos cafés. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 sobre café. Y sigo haciendo puntos hasta tener 13. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sobre blanco. Tengo 11 puntos y voy a hacer 2 más sobre café. Así tengo 13 puntos cafés. Voy a hacer 5 blancos, 1, 2, 3, 4 sobre café, 1 sobre blanco y voy a hacer 8 blancos, 8 cafés, perdón. Acabo de hacer los 5 blancos. Ahora voy a hacer 8 cafés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cafés. Voy a hacer 3 blancos. 3 blancos, 2 sobre café, 1 sobre blanco y voy a hacer un café sobre blanco, un blanco sobre café y un café sobre blanco. Y voy a hacer 2 blancos. 1 y 2. Y acá hago lo mismo. Un café sobre blanco, un blanco sobre café y un café sobre blanco. Y hago el resto en blancos. Recuerden que donde tengo los 2 cafés, tengo que hacer los 2 cafés, que esa es la línea de la copa. Acá me da espacio solo para 3 blancos. Hago 3 blancos, los 2 cafés, que esta línea no la puedo cortar. Y ahí ya empieza a subir la copa. Tengo los 2 cafés y voy a hacer todo esto café. Todos cafés para tapar el blanco. Recuerden que les dije que ya aquí terminaba este blanco y ya lo íbamos a tapar en café. Seguimos tejiendo. Tengo 2 cafés, que es la línea de la copa. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 1 sobre café para 10. Mire, así ya nos quedó tapando todo este blanco. Ahora voy a terminar con 3, 3 y 3. 3 blancos, 2 sobre café y 1 sobre blanco. Y termino con 3 cafés. 1, 2 sobre blanco y 1 sobre café. Y me quedan 2 libres, que acá empiezo el beige. Recuerden que ya en estos empieza a quedarme 2 cafés libres y empiezo el beige. Aquí me falta solo una vuelta para cerrar, una vuelta de solo café para que ya me quede cerrada esta aleta, y ya voy a continuar solo con la copa del sombrero. Ya se nota un poquito, no es mucho aún, pero sí, ya empieza a tomar un poco de forma el ala del sombrero acá y el ala del sombrero acá. Voy a darle toda la vuelta en beige y ya les enseño para empezar la siguiente, que la siguiente sí la vamos a hacer corrida, ya no queda café sobre café.